Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Se continúan jugando los últimos partidos de la fase de grupos y el día de hoy tuvimos la definición de los grupos C y D y 4 equipos más clasificaron a los octavos de final y otros 4 se fueron eliminados de esta competición de manera temprana, pero jugaron al menos sus 3 partidos en este innovador Super Mundial de Clubes. Sin más, vamos a comenzar con los partidos que se jugaron el día de hoy. Vamos en orden cronológico porque también respetó el orden de los grupos. O sea, se jugaron primero los 2 partidos del grupo C y después los 2 del grupo D. Aunque uno de los partidos del grupo C sí que terminó más tarde porque el Boca Juniors Auckland City se suspendió durante bastante tiempo por condiciones climatológicas, como ya ha venido ocurriendo en este Mundial de Clubes. Así que vamos primero con el partido entre el Benfica y el Bayern de Múnich, donde se jugaban, los dos partidos se jugaban más cosas, pero aquí se enfrentaban dos rivales que al final terminaron luchando por el primer puesto del grupo. El Benfica salió con Trubin en la portería, en la defensa Aurnes, Silva, Otamendi, Dal para formar esa línea de 4. En el mediocampo Renato Sánchez y Barreiro. Más adelante Di María, Prestiani y Skjelderup. Bueno, es un poco complicado el apellido del jugador noruego. Skjelderup, vamos a decirle por el momento. Luego ya intentaré buscar cómo se pronuncian estos apellidos que a veces se complican un poco. Bueno, y Pavlidis fue la referencia ofensiva delantero del Benfica. El Bayern de Múnich salió con un equipo alterno, introdujo 8 cambios Company para este partido, pues porque ya estaba clasificado, con un empate le bastaba para ponerse primero de grupo, pero al final, terminó perdiendo y por más que metió los titulares ya en el segundo tiempo, no le alcanzó y clasifica como segundo de grupo. Bien, el equipo alemán salió con Neuer en la portería, Rafa Guerreiro, Stanisic, Upamecano y Boey en la defensa, en el mediocampo Pavlovic y Paliña, más arriba Gnabry, Sané y Bischoff, y como delantero Thomas Müller. El partido comenzó con el Benfica bastante agresivo, generando bastantes ocasiones porque sabía que si Boca ganaba, que debería haber sido lo lógico, el Benfica necesitaba también sumar en este partido para meterse a la siguiente ronda. Minuto 9 ya avisaba a Di María con un zurdazo desde fuera del área. Neuer alcanza a tocar y desvía ese balón que era muy complicado porque iba con un pequeño rebote y directo al palo izquierdo. Neuer estira la mano y termina desviando el tiro. Y Silva del Benfica no llega a tiempo tampoco para empujarla ni siquiera. Y Neuer evitaba el primer tanto del equipo portugués. El primer y único tanto del partido va a llegar bastante temprano, al minuto 13. Di María juega a la derecha para Orsners, que saca el centro y le queda a Skjelderup. Justamente el del apellido complicado hizo el gol el día de hoy. Puso el 1-0, simplemente tuvo que empujarla el jugador que llegó ahí en el área desde atrás, sorprendió a los defensas del Bayern y la terminó metiendo para poner el 1-0 en la portería del Bayern de Múnich. El Benfica sorprendió porque empezó el partido bastante agresivo, un estilo de juego mucho más parecido al que le habíamos visto en esta temporada, especialmente en esta mitad de temporada última donde lo vimos jugar, por ejemplo, contra el Barcelona, un juego bastante agresivo del golpe a golpe. Si ven las estadísticas de sus partidos incluso en la liga portuguesa, aunque enfrenta a rivales de media tabla para abajo, la posesión siempre la comparte bastante. Y el Benfica, no sé, contra esos rivales remata 20 veces, pero esos rivales le rematan 10 veces. Así que el Benfica más o menos mostró ese estilo de juego en este partido. Luego, al minuto 18, Pavlidis tiene una clarísima desde el medio campo, se va corriendo, le gana la espalda a los defensores, se mete al área y por no definir de primera,
intenta buscar la falta de que Upamecano ahí lo toque por detrás y le cobren penal. Y se perdió el gol, literal, Pavlidis. Siendo un delantero con tanta experiencia, incluso se ve como que empieza a frenar un poco, mira hacia atrás cuando venía Upamecano para pues que lo toquen y le cobren el penal. En vez de asegurar el tiro, termina demorándose buscando una falta que no existió. Upamecano le entra bien al jugador del Benfica. Ahí por atrás lo toca, lo desestabiliza sin falta. Y bueno, se perdía el segundo tanto el delantero. Al minuto 21 el Benfica nuevamente tiene otra chance de gol clara. Pavlidis se va en un mano a mano contra Upamecano y contra Neuer, le gana la espalda a Upamecano. Neuer intenta rechazar, Upamecano se atraviesa, el balón rebota y casi se mete. Bueno, pasó un poco lejos, pero estuvo cerca de convertirse en un tremendo blooper porque hubiera sido insólito. Neuer rechazando, le choca a Upamecano y entraba en la portería del Bayern. Hubiera sido uno de los bloopers del año, sin duda, ese error. Como era de esperarse, el Bayern iba a responder. Jugada de Gnabry por la derecha, pero ya casi al final del primer tiempo. La termina salvando de que el balón no se vaya, se la dejaba Sané y el jugador alemán terminaba rematando por encima de la portería, muy desviado, en el que podría haber sido uno de sus últimos goles en el Bayern de Múnich, recordando que se va a ir la próxima temporada ya a jugar al Galatasaray. Una transferencia un poco extraña, porque Sané en esta etapa de su carrera yéndose al Galatasaray, creo que todavía es muy temprano, ¿no? Pudo haber dado más en una de las 5 grandes ligas europeas, pero bueno, al final decidió irse el jugador alemán a jugar al fútbol turco ya en la próxima temporada. En ese partido también Di María está jugando sus últimos encuentros con el Benfica porque la próxima temporada va a jugar en Rosario Central, si no me equivoco, en Argentina, el club donde se formó. Ya en el segundo tiempo, Kompany iba a meter, como les decía, su equipo titular. Entraron Harry Kane, entró Olise, entró Kimmich. 3 cambios de una metió, luego iba a meter también a Jonathan Tah, a Laimer más adelante para intentar buscar el empate, pero no lo consiguió. Tal vez la historia pudo haber sido distinta si lo hubiera hecho desde un inicio, pero era entendible que no quisiera arriesgar el equipo. No se esperó tal vez que el Benfica saliera tan agresivo este partido, sabiendo que tenía que tampoco arriesgarse tanto a perder porque Boca podía ganarle ahí al Auckland City. Por el final no le resultó al entrenador del Bayern de Múnich. Ya en el segundo tiempo iban a haber ocasiones de peligro. Al minuto 51, balón largo para Sané, que queda mano a mano contra Trubin, que se estira muy bien y evita el remate del delantero alemán, que nuevamente se perdía el gol del empate. El arquero ucraniano, que fue una de las figuras del partido porque salvó varias ocasiones. Ya en el segundo tiempo el Benfica se tiró atrás prácticamente a defender nada más el resultado, porque el Bayern ya con los pesos pesados en el ataque se lanzó con todo, generó bastantes ocasiones. Luego al minuto 52, Pavlovic remataba por encima de la portería, el balón se iba desviado. Al 56 el Benfica iba a tener el 2-0 de nuevo, por ahí unas contras. Aktorkoglu remataba cruzado, pero Neuer se tiraba bien para evitar el segundo tanto del equipo portugués. Al minuto 61 empataba el Bayern con gol de Kimmich, zurdazo al palo izquierdo, imposible para Trubin. Sin embargo, el árbitro luego iba a anular el gol tras revisar la jugada, porque Harry Kane, que estaba en offside, estaba interfiriendo en la vista del portero ucraniano. Así que por ese motivo, tras la revisión del VAR, el árbitro decidió anular el tanto que hubiera sido del empate del equipo del Bayern de Múnich. Obviamente estas decisiones siempre pueden ser un poco polémicas, pero si el árbitro considera que estuvo de frente justamente de que Harry Kane estaba interfiriendo en la vista del portero, estando en offside, pues es interferencia directa en jugada de gol y por ende se anulaba. Luego al minuto 66 Laimer iba a tener el empate, iba a rematar cruzado, pero el balón chocaba en el palo derecho y se iba. Sin embargo, luego se revisa la jugada y estaba adelantado, así que si hubiera sido gol, se hubiera anulado de todas maneras. Luego, jugada centro al área,
Pavlovic remata, pero Trubin se tira bien también para evitar el tanto del empate. Y después de eso el Bayern pues ya no pudo conseguir el empate. El partido terminó 1-0 a favor del Benfica, que con ese gol temprano logró generar peligro. No aumentó el marcador, pero sí resistió muy bien el embate del Bayern en esa segunda mitad. Trubin también con atajadas muy buenas. Y de esta manera el Benfica se lleva el 1-0. Y no solo el 1-0, sino también el primer lugar del grupo. Porque en el otro partido, Boca Juniors no pudo ni siquiera ganarle al Auckland City. Vamos a repasar ese encuentro rápidamente. El Auckland City salió con Garrow en la portería, Moratti, Gray, Mitchell, Boxall y Lagos en la defensa. En el mediocampo, Joe, Garriga, Illich y Manicum. Y en el ataque, Bevan. Por su lado, Boca salió con Marquezín en la portería. En la defensa, Blanco, Pellegrino, Di Loyo y Advíncula. En el mediocampo, Palacios, Bataglia y Velasco. Y en el ataque, Merentiel, Cavani y Ceballos. El partido, como era de esperarse, en general fue dominio de Boca. 41 remates en total durante todo el partido. 10 al arco, mientras que el Auckland City solo 26% de posesión de balón, 3 remates, 2 al arco, y uno de esos pues terminó siendo gol. En media general, bueno, como todos los partidos del Auckland City, el otro rival siempre tratando ahí de hostigarlo, de hacerle gol, pero Boca simplemente no definió bien, no entró el balón, solamente pudo hacer un gol ya al minuto 26, cuando necesitaba hacer 6 goles. No solo le bastaba ganar el partido a Boca, tenía que hacer 6 goles. Y que el gol llegara al minuto 26 ya era un indicio de que el Auckland City estaba defendiéndose bien, porque el Benfica incluso sufrió en hacerle un gol. Recién al término de la primera mitad, el Benfica pues tuvo ese penal, Di María lo convirtió, y ya después de que se paró el partido, salió el Benfica y le hizo 5 goles. Boca tuvo una historia similar, pero no pudo hacer los 5 goles, porque también hace un gol en el primer tiempo. De hecho, el gol no lo hace Boca como tal, sino es un autogol del portero del Auckland City, Garrow, porque es un córner, cabecea el jugador de Boca, que es, si no me equivoco, Ceballos, termina cabeceando al palo, choca en el parante y viene hacia el portero, y el portero en su afán de sacarla se desespera ahí un poco con las manos y la termina metiendo en su propia portería. Boca ganaba 1-0, pero terminó el primer tiempo y a pesar de todas las ocasiones no pudo marcar el segundo tanto del partido. El partido se iba a demorar por las condiciones climatológicas, como ya les estaba adelantando al inicio del episodio. Pero aún así Boca, a diferencia del Benfica, no pudo hacer los goles. Incluso ya cuando se reinició el partido, después de bastante tiempo, el encuentro entre el Bayern y el Benfica ya había terminado. Así que Boca Juniors ya sabía pues que estaba eliminado del Mundial de Clubes. Ya jugó, podríamos decir, no sin ganas, pero ya sabes que estás eliminado, que el resultado no te favorece. Y encima le empataron al minuto 52. Corner y cabezazo de, vamos a ver el apellido porque fue un gol histórico, cabezazo de Gray, que si no me equivoco, su otro trabajo es profesor de educación física. Y es un equipo, ya lo hemos dicho en todos los episodios, un equipo semiprofesional, el Auckland City. Y aún así se llevan este resultadazo. Buen cabezazo, como lo aguanta al defensa de Boca y termina cabeceando pues ahí al palo izquierdo. Marquezín no llega por más que se tira y el Auckland City conseguía el 1-1. Boca lo sigue intentando, aunque sea para llevarse ya la victoria por honor, para irse al menos sumando un partido ganado, pero no lo consiguió y al final pues el equipo argentino se terminó desinflando a lo largo de estos 3 encuentros. Contra el Benfica empezó muy bien y es irónico, a mí me parece irónico que Boca le haya empatado al Benfica jugando tan bien y ahora en la última fecha no puede ganarle al Auckland City. Contra el Bayern incluso pues
no voy a decir que le compitió de igual a igual, pero con sus armas Boca le hizo partido. Ya en este último encuentro, bueno, ni siquiera consiguió sumar de 3, o sea, Boca Juniors se va del Mundial de Clubes sin ninguna victoria. Un empate, una derrota, no, a ver, 2 empates y una derrota. El orden fue un empate, derrota, empate. Y dirán, bueno, pero al menos 2 partidos no perdió. Sí, pero contra el Benfica le empataron jugando con 10 hombres y ahora contra el Auckland City pues no puede ni siquiera ganarle. Así que se va sin sumar ni una victoria. Boca Juniors se va con 2 puntos de este Mundial de Clubes y es el primer equipo sudamericano, si no me equivoco, que queda eliminado hasta el momento. Veremos qué sucede en los siguientes partidos. Este grupo C quedó de la siguiente manera: Benfica líder con 7 puntos, Bayern Múnich segundo con 6, que es la sorpresa para mí. Hasta ahora no hay ningún equipo, creo que haya hecho puntaje perfecto, equipo iba a decir, puntaje perfecto, los 9 puntos. Eso habla de lo competido que estaba esa fase de grupos. Boca quedó tercero con 2 y Auckland City, bueno, se va con 1 punto. Y yo pensaba, y sé que todos pensaban que el Auckland City se iba a ir sin ningún punto a favor, pero se va con 1, 17 goles en contra, pero al menos marcó 1 y se va con 1 punto. Bien, vamos ya al siguiente grupo, que no quiero hacer muy largo el episodio el día de hoy, que fue el grupo D. Un grupo en el que ya se tenía pues definido al primer lugar el Flamengo, que pasara lo que pasara entre Chelsea y el Esperance Tunis iba a quedar como primero de grupo, y el Esperance de Tunis pues se jugaba la clasificación contra el Chelsea o el Chelsea contra el Esperance de Tunis, bueno, entre ambos, porque los dos tenían el mismo puntaje y el que ganara el partido se metía a la siguiente ronda como segundo, pero entraba a los octavos de final, así de simple. Así que vamos con ese partido primero. El Esperance Tunis salió con Bek Said en la portería, en la defensa Ben Ali, Meria, Tugay y Ben Hamida, en el mediocampo Genichi y Ogbelu, más adelante Jan Sase, Konate y Mokuana, y en el ataque Jabri. El Chelsea salió por su parte con Jorgensen en la portería, Malo Gusto, Badiashile, Adarabioyo y Aki Ampong en la defensa. En el mediocampo Lavia, Enzo Fernández y Deus Burijol. Y en el ataque Nkunku, Delap y Madueke. El Chelsea, que en cierta parte también rotó el equipo, pese a que necesitaba una victoria sí o sí. Creo que Maresca sabía desde el inicio del partido, o desde antes del partido, mejor dicho, que era superior al Esperance de Tunis, y por eso rotó el equipo y aún así termina llevándose la victoria con una goleada. El Esperance Tunis comenzó bien el encuentro, presionándolo al Chelsea, jugando mucho a sus espaldas, pero al final del primer tiempo el Chelsea hizo gala de la jerarquía y al minuto 45 más 3, tiempo agregado, Adarabioyo iba a poner el primer tanto del partido. Y 2 minutos después, aún en el primer tiempo, el minuto 50, el 45 más 5, Delap colocaba el 2-0 del encuentro. Ya en la segunda parte, el Esperance de Tunis, pues se le acabó toda esa energía, toda esa emoción que tenía el inicio del partido, con los 2 goles que recibió. Y bueno, el encuentro estuvo ahí, con el Chelsea dominando, más tranquilo, hasta que en los minutos 97, George iba a poner el 3-0. En los tiempos de descuento el Chelsea termina haciendo los goles, pero pues con tranquilidad, con jerarquía, termina goleando al equipo de Túnez y se mete a la siguiente ronda como segunda de grupo. Y en el otro encuentro, que era pues probablemente, iba a decir irrelevante, pero no, porque es un partido de Mundial de Clubes, pero el partido tal vez hasta el momento de esta última fecha, con el resultado que iba a ser totalmente indiferente para el grupo, porque el Flamengo ya clasificado como primero, en la tabla ha dado un poco igual el resultado porque nadie lo iba a sacar de ahí, y Los Ángeles Galaxy también ya estaba eliminado, así que también pues a jugar por el honor para sumar algún punto, y lo iba a lograr porque se iba a poner en ventaja ya casi al final del partido, minuto 84, Boanga iba a poner el 1-0. Sin embargo, esa alegría de
Tal vez de Los Ángeles Galaxy imaginarse que se iban a llevar su primera victoria se fumó rápido porque al minuto 86 el Flamengo iba a conseguir el empate con el tanto de Wallace, que ponía el 1-1 y el partido quedó ahí en un encuentro, como digo, donde el resultado al final no afectó nada a ninguno de estos dos equipos. Tal vez lo que más afecta es la parte económica, porque por victoria son 2 millones, por empate es 1 millón. Si clasifican a octavos son 7.5 millones, van a cuartos 13.125 millones, pero en temas de resultado al menos 1 millón para cada uno se repartieron. El Auckland City también, estaba leyendo ahí que ese millón que se llevan por el empate contra Boca se lo van a repartir entre pues, los jugadores y el comando técnico, porque como les decía, todos son semiprofesionales, o sea, viven de otra cosa, no viven 100% del fútbol. Así que bueno, 1 millón de dólares no viene mal, ¿no? Para que se repartan entre todos y merecido. Al final se llevan un premio económico y terminan disfrutando la experiencia de haber estado en el super primer mundial de clubes y la gente se va a acordar del Auckland City con cariño seguramente. En fin, el partido volviendo, el Flamengo termina invicto, 7 puntos, líder de grupo. Se va como primero a los octavos de final. El Chelsea queda segundo con 6 puntos. Esperance de Túnez queda tercero con 3. Y Los Ángeles, creo que le estaba llamando Los Ángeles Galaxy, ¿no? Me estaba confundiendo con, con el equipo de la NBA. Vaya, es que los nombres ahí se confunden a veces. Los Ángeles Football Club, Los Ángeles FC o FC, como quieran llamarle, si pronuncian el idioma original. Los Ángeles, bueno, termina en el último lugar, pero al menos sumó un punto en esta última fecha y también se lleva ahí su milloncito de dólares. Ya con estos clasificados, tenemos otras 2 llaves formadas para los octavos de final, porque el primero del grupo C, que fue el Benfica, se va a enfrentar al Chelsea, segundo del grupo D, y el Bayern de Múnich, segundo del grupo C, se enfrenta al Flamengo. Qué partidazo, que es primero del grupo D. Hubiéramos tenido un Bayern de Múnich Chelsea, pero vamos a tener un Bayern de Múnich Flamengo. Obviamente el Flamengo, quedando como primero, seguramente no se esperaba enfrentarse al Bayern, sino al Benfica o a Boca, pero al final no resultaron las cosas. El Bayern terminó, no voy a decir a propósito que perdió el partido, porque se notó que quería empatarlo al menos para ir como líder, porque creo que el Bayern es uno de los favoritos de ganar, más allá del tropiezo de hoy, que jugó, también se le vio un poco ahí con freno de mano, no arriesgando tanto a los jugadores para la próxima fase, pero al final al Bayern no le resultó. A ver, es que entre el Chelsea y el Flamengo, el Chelsea no deja de ser un equipo europeo, pero el Flamengo también es complicado, es un equipo con exjugadores que han estado en Europa, muy competitivo, no va a ser fácil para el Bayern, pero el Bayern sabía que yendo a la siguiente ronda se iba a enfrentar o al Chelsea o al Flamengo, así que iban a ser rivales duros. En cambio, entre el Chelsea y el Flamengo sí pueden haber estado ahí, ¿no? ¿Quién de los dos evita al Bayern? Y cuando comenzó el Mundial de Clubes era el que queda primero seguramente no enfrenta al Bayern, pero fue al revés, porque el Bayern ha terminado como segundo y ahora bueno, al Flamengo le toca bailar con la más complicada. Y así termina esta jornada, este día número 11 ya de competición. Va avanzando súper rápido, todos los días han habido partidos sin parar y así va a ser hasta pasado mañana cuando se terminen definiendo los grupos. Mañana tenemos otros 4 encuentros, igualmente 2 en simultáneo dependiendo de cada grupo y después otros 2. Vamos a repasar. Mañana comenzamos con la definición del grupo F. Se juega primero el partido entre el Mamelodi y el Fluminense y luego el Borussia Dortmund contra el Ulsan HD. El Fluminense es líder con 4 puntos, más 2 de diferencia de gol. Borussia Dortmund segundo con 4 puntos, más 1 de diferencia de gol. El Mamelodi Sundowns sueña también con meterse a la siguiente ronda porque tiene 3 puntos. Y el Ulsan HD está último y ha eliminado con 0 puntos. El Mamelodi Sundowns, si quiere clasificar, debería pues ganar
sumar 6 puntos, porque si empata y el Borussia Dortmund pechea, que no sería de sorprenderse, pues quedarían los dos con 4 puntos, pero por diferencia de gol el Borussia pasaría, porque el Mamelodi Sundowns tiene 0 de diferencia de gol y el Borussia Dortmund tiene +1. Así que de ese modo pasaría el Borussia, por lo tanto el Mamelodi tiene que ganar, pero no creo que sea fácil porque el Fluminense sabe que si pierde, el Mamelodi Sundowns lo pasa en la tabla y si el Borussia gana, el que se queda fuera es el equipo brasileño. Así que este grupo está abierto. El Borussia Dortmund no sé si va a pechear, no me sorprendería. Mientras que un partido directo por clasificación sí va a ser el Fluminense Mamelodi Sundowns. Pero igual los dos definen cosas, así que estar atento a los dos encuentros en simultáneo. Y después, en el segundo turno, ya se define el grupo E, donde River Plate es líder con 4, el Inter segundo con 4, Monterrey tercero con 2 puntos y Urawa Red Diamonds ya está eliminado con 0. Se define con un partidazo Inter y River y Monterrey contra el Urawa. Monterrey, si quiere clasificar, tiene el deber, la obligación de ganar, pero ya dependería de otros resultados. Si Monterrey gana, suma 5, y si River e Inter empatan, habría triple empate de 5 puntos y la cosa se definiría un poco como el grupo B, por ejemplo, por la diferencia de gol donde el Atlético Madrid se quedó fuera. Si hablamos de diferencia de gol, ahorita River tiene +2, Inter +1 y Monterrey 0. Así que cualquier cosa puede pasar. Ya luego, si gana Monterrey y entre River Plate y el Inter hay un ganador y un perdedor, el perdedor se quedaría fuera porque ahí se estancaría en la tabla con 4 puntos, Monterrey sumaría 5 y el que gana ese partido quedaría con 7. Así que los dos grupos de mañana todavía no tienen nada dicho y tendremos que ver qué pasa para saber quiénes serán los 4 equipos que mañana pasen a los octavos de final, que pueden haber sorpresas por ahí. Ojo, que un River Inter se pueden quedar afuera si gana Monterrey y uno de los dos pierde. Y en el otro grupo ya hemos hablado, si la pechea el Borussia, el Fluminense, se mete el Mamelodi por ahí. Pero bueno, habrá que esperar, amigos. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar en las plataformas de podcast y suscribirse para escuchar más episodios. Estamos como Fútbol Mundial en Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict, Podtail y Castbox. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Soy Javier Salinas, me despido. Espero que les haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.